Bueno, vamos a hablar de epidemiología, diagnóstico y tratamiento farmacológico de la obesidad. Primero, para definir, sabemos que la obesidad es un depósito excesivo de grasa que interfiere con la salud porque aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y porque produce complicaciones mecánicas como la artrosis y el aumento de la prevalencia de algunos tipos de cáncer. Estimamos la obesidad y los riesgos de la obesidad con el índice de masa corporal. Entonces acá vemos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. A partir de 25 estamos hablando de sobrepeso, de 25 a 29,9 índice de masa corporal, y a partir de 30 estamos hablando de obesidad. Y correlación el índice de masa corporal, primero en hombres, después en mujeres, ven acá las curvas. Mortalidad según índice de masa corporal, fíjense, primer causa de mortalidad cardiovascular, seguida por cáncer y último, enfermedades respiratorias. A mayor índice de masa corporal, más mortalidad cardiovascular, excepto, sobre todo para las dos últimas, cáncer y enfermedades respiratorias, donde también aumenta la mortalidad para pesos bajos. Se cree que es mejor estimar la grasa corporal más que el índice de masa corporal y entonces acá vemos en estos gráficos que sería saludable para las mujeres en el gráfico superior hasta un 33% de grasa corporal y para los hombres hasta un 25% de grasa corporal. A nivel mundial es un problema de salud de gran relevancia la obesidad. Fíjense, en el año 2015 un tercio de la población presentaba sobrepeso y teníamos 700 millones de individuos con obesidad, con un gran porcentaje también de obesidad en niños, y se estima para el 2030 que un 20% de la población mundial tendrá obesidad y un 38% sobrepeso, y muchos más en países como en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos pueden ver el porcentaje de pacientes con índice de masa corporal más de 30. En violeta están los estados que tienen más de un 35% de la población con más de 30 de índice de masa corporal. Y si quieren el link de abajo pueden ver casi como una película cómo fue aumentando la prevalencia de obesidad desde el 85 hasta el 2015. Tener en cuenta que esto además genera un alto impacto en los costos. Y acá vemos lo mismo, qué porcentaje de la población tiene más del 30% de índice de masa corporal. Fíjense, en Estados Unidos y México dice que es más del 30% de la población. Lo que podemos observar es que nosotros somos bastante parecidos al hombre prehistórico, pero ha cambiado tanto el medio ambiente que podemos redefinir obesidad como la incapacidad de compatibilizar nuestro genoma humano paleolítico con los cambios actuales del medio ambiente que nos ofrecen constantemente alimentos hipercalóricos. Y repasando un poquito la fisiopatología de la obesidad, lo que vemos, esto es el hipotálamo. Recuerden que tenemos estas neuronas de primer nivel o de primer orden que se comunican con neuronas del segundo orden, que es esta roja, donde está el receptor de melanocortina 4, que cuando llega un estímulo verde de esta neurona verde de propio melanocortina, se produce un estímulo anorexígeno, y cuando estimula este receptor la neurona azul de neuropéptido I o péptido relacionado con agouti, se produce un estímulo de apetito, orexígeno. Pero a su vez estas neuronas están influenciadas por otros estímulos de diferentes sitios. Y acá vemos los estímulos que recibe el hipotálamo desde diferentes sitios. La leptina desde el tejido adiposo le dice: ya tengo suficiente tejido adiposo, no necesito más, disminuyo el apetito.
la insulina bastante similar, la grelina desde el estómago que aumenta el apetito, el péptido II desde el intestino grueso aumenta la saciedad y el GLP-1 desde el intestino delgado que es un importante sacietógeno. Y acá agregamos a lo ya visto la serotonina y la dopamina, que son sustancias que producen saciedad, y al sistema endocannabinoide, que produce aumento del apetito, sobre todo por alimentos grasos, y además se correlaciona con placer por ciertos alimentos y relacionado con recuerdos placenteros. Entonces, de esta incompatibilidad del genoma humano con el medio ambiente surge el 95% de las causas de obesidad. Las causas donde está alterado puntualmente un gen, estos desórdenes monogénicos, por ejemplo, uno de los más conocidos es en el receptor de melanocortina 4, son raras y constituyen menos del 5% de los casos de obesidad mórbida. Los síndromes genéticos asociados a obesidad, por supuesto, existen, pero tampoco es la causa más frecuente de obesidad, ni así tampoco las causas neurológicas. Sí pueden cobrar un poquito más de relevancia las causas endocrinológicas, y creo que tienen sobre todo un lugar las causas inducidas por fármacos. Los grupos de fármacos que se asocian a obesidad son los antidiabéticos, los antidepresivos, los antipsicóticos, los corticoides, por supuesto, los antirretrovirales, pero a su vez los podemos dividir en los que tienen ganancia de peso, los que tienen un efecto neutro en el peso y los que disminuyen de peso. Claramente esto lo observamos en diabetes con la insulina, que aumenta de peso, la acarbosa, que tiene un efecto neutro en el peso, y los agonistas del receptor GLP-1, metformina e inhibidores SGLT2, que se asocian a disminución de peso. Bueno, dijimos que entonces el exceso de adiposidad, además de tener un aumento del volumen del adipocito, es un tejido adiposo inflamado. Estas adipoquinas inflamatorias nos conducen a insulinoresistencia, diabetes tipo 2, aumento de la lipólisis, dislipemia, hígado graso, aumento, estimulación del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina, aldosterona con hipertensión. Todo esto me lleva al aumento del riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, CV, enfermedad renal crónica. Por un lado, después tenemos el efecto mecánico en las articulaciones, osteoartritis, aumento de apnea del sueño, y desde el punto de vista gastrointestinal, esófago de Barrett, reflujo gastroesofágico, y en miembros inferiores edema y varices. Por otro lado, lo que vemos son complicaciones hormonales como síndrome ovario poliquístico, hipogonadismo, aumento del riesgo de cáncer y por supuesto también vemos lamentablemente un aumento de depresión. En base a lo que hemos visto recién, importante evaluar los signos vitales, evaluar si el paciente está hipertenso, un examen físico cardiorrespiratorio. En el abdomen, como dijimos, vamos a buscar si tiene hepatomegalia. El paciente que aumenta bruscamente de peso puede tener estrías, que generalmente son delgaditas y nacaradas, distintas de estrías más anchas y rojas que podremos ver en el síndrome. Por eso, en miembros inferiores vamos a buscar estos signos de aumento de la presión hidrostática, que son el edema y la insuficiencia venosa, y en la piel los signos de hiperinsulinismo, que son la acanthosis nigricans y los sacrocordomas, y en los pliegues podemos encontrar aumento de la humedad con intertridos. Entonces vamos a evaluar tejido adiposo por métodos antropométricos y métodos complementarios. Vamos a, por supuesto que podemos en cualquier consultorio tomar peso, talla, en base a eso realizamos el índice de masa corporal, que sería el peso en kilos sobre la talla al cuadrado. Podemos medir circunferencia de cintura y cadera y la relación entre las mismas y tomar los pliegues cutáneos. El índice de masa corporal tiene una correlación aceptable con la grasa corporal, pero no distingue entre grasa y músculo ni su distribución, así que bueno, sirve para estudios poblacionales, pero en la práctica clínica preferiríamos un método que estime mejor la grasa corporal. El perímetro abdominal estima mejor la grasa intraabdominal. Se toma en el punto medio
entre el punto más alto de las crestas ilíacas y la última costilla, con el paciente de frente, con los pies juntos y durante la exhalación. Sería deseable que los hombres tengan menos de 94 centímetros de circunferencia de cintura y las mujeres menos de 80. Estos parámetros son menores en pacientes asiáticos. Decimos que entre 94 y 102 aumenta el riesgo, y el riesgo ya está muy aumentado a partir de 102 centímetros de circunferencia de cintura y 88 para mujeres. Acá podemos observar como si nos quedamos solamente con el índice de masa corporal en un paciente con sobrepeso, si miramos solamente, decimos, bueno, 27 índice de masa corporal, no tiene obesidad, pero si lo ajustamos con perímetro de cintura, un perímetro de cintura, por ejemplo, para una mujer en menos de 88, su riesgo cardiovascular estaría ligeramente aumentado, pero si ya tiene 90, su riesgo cardiovascular está aumentado. Por eso la importancia no solo índice de masa corporal, sino también el perímetro de cintura. Y lo mismo para el riesgo de diabetes e hipertensión arterial. A mayor cintura, tanto para hombres como para mujeres, mayor riesgo de diabetes y mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Los pliegues cutáneos es muy importante que los tome una persona que tenga experiencia en tomar los pliegues cutáneos, que al tomarlo solamente tome el pliegue y no el músculo, y que tenga poco error interoperador, entre ese operador y otro, e intraoperador. Tomando estos 4 pliegues cutáneos que ustedes pueden evaluar acá, que sería el tricipital, el subescapular, el suprailíaco y el bicipital, podemos, según una fórmula que también toma en cuenta edad y sexo, calcular la grasa corporal. DEXA es uno de los métodos de referencia para medir grasa corporal y visceral, pero no está disponible en la práctica clínica, sino que se usa para estudios de investigación. Lo mismo para la tomografía y la resonancia, que son de referencia para estimar grasa abdominal. La bioimpedancia sí está disponible en la práctica clínica, calcula la proporción de masa magra y masa grasa con una pequeña corriente eléctrica que pasa a través del paciente, que el paciente no la siente. A mayor grasa, menor conducción de esta corriente eléctrica, y puede subestimar la grasa corporal en obesos y en pacientes con baja grasa, y también puede sobreestimar la masa libre de grasa. Esta es una balanza donde ven cómo el paciente se toma de esas dos palancas y pisa en esa superficie a través de la cual pasa esa pequeña corriente eléctrica. Y en los gráficos pueden ver cómo en el cuadro que está a la izquierda vemos la masa magra y a la derecha la masa grasa distribuida por segmentos. Es importante, así como vimos que el aumento del índice de masa corporal se asocia a riesgo cardiovascular, también podemos observar que el beneficio de perder 10 kilos en un paciente con obesidad. Disminuye la mortalidad, disminuye la mortalidad total y la muerte asociada a diabetes, la muerte también por cáncer, disminuye la glucemia, la presión arterial sistólica, diastólica, y mejora el perfil lipídico. Para el tratamiento de la obesidad contamos con los cambios de estilo de vida y los cambios cognitivo-conductuales que tienen que ver entonces con una alimentación saludable, con la actividad física regular. También contamos con tratamiento farmacológico, que es lo que voy a hablar ahora, y con cirugía bariátrica. Es importante que hay que ofrecer tratamiento interdisciplinario a todos los pacientes que tengan un índice de masa corporal más de 25. Hablamos de fármacos para índice de masa corporal más de 30 o más de 27 con comorbilidades. Y cirugía bariátrica si hay un índice de masa corporal más de 40 o más de 35 con comorbilidades. Para hacer un fármaco de obesidad hay que cumplir ciertos requisitos. Según FDA, Estados Unidos, el fármaco debe producir un descenso de peso estadísticamente significativo que sea más del 5% comparado con placebo, o que más del 35% logren este descenso de peso mayor al 5% y que sea el doble que en placebo. Dentro de los fármacos para obesidad tenemos fármacos que actúan a nivel central disminuyendo el apetito por ser agonistas adrenérgicos, serotoninérgicos o ambos, fármacos
fármacos que actúan a nivel periférico disminuyendo la absorción de nutrientes como el Orlistat y fármacos que no se usan que aumentan el gasto energético. Del primero que vamos a hablar es del Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa pancreática y gástrica en el lumen gastrointestinal, impide la absorción de un 30% de la grasa ingerida, se asocia a un 10% de descenso de peso. Se puede usar en pacientes a partir de los 12 años. Como disminuye la absorción de la grasa, indicamos un multivitamínico con vitamina A, D, E y K para no eliminar, digamos, por lo que puede eliminar en exceso de estas vitaminas liposolubles. Hay que si el paciente también toma levotiroxina, tienen que tener 4 horas de diferencia entre uno y otro porque puede limitar su absorción. Y también tiene interacciones aumentando la concentración de warfarina y disminuyendo la de antiepilépticos, levotiroxina y ciclosporina. Por eso esto hay que tener en cuenta en pacientes que también están con estas drogas. El Orlistat, como vimos, es una droga que tiene varios años en el mercado. En los últimos años, por ejemplo, este estudio de 2014 lo que dice que produce un descenso promedio de 3 kilos por año, que produce más de un 5% de descenso de peso en el 20% de los pacientes que lo toman y que también tienen mejoría en el perfil metabólico y disminuye la producción de diabetes en pacientes que tienen intolerancia a la glucosa. Entonces un fármaco que tal vez comparado con otros no es el que más desciende de peso, pero también el costo es menor y por eso lo seguimos utilizando. Como efecto adverso, ustedes se pueden imaginar que por su mecanismo de acción va a producir esteatorrea, flatulencia, incontinencia fecal. Esto varía entre paciente y paciente y también depende de la cantidad de grasa que ingieran. También puede producir malabsorción de vitaminas liposolubles, colelitiasis y nefrolitiasis. Y en 2010 la FDA dijo, ojo, porque parece que hay algunos casos de injuria hepática asociados con hepatitis graves con insuficiencia hepática, Orlistat. Esto la verdad que es muy poco frecuente, pero hay que estar atento. La combinación de naltrexona y bupropión en Estados Unidos está desde 2014 aprobada, acá en Argentina desde el año pasado. El bupropión activa estas neuronas de propiomelanocortina que producen saciedad e inhibe, que son las verdes en este caso, o sea que actuando sobre el receptor de MC4 producen saciedad, e inhibe la recaptación de dopamina, que también dijimos que estimula la saciedad. Y la naltrexona lo que hace, acuérdense que es un antagonista opioide, antagoniza el feedback negativo. Hay un feedback negativo que se produce por opioides para disminuir la acción de la propia melanocortina sobre el receptor de MC4. Este feedback negativo lo antagoniza la naltrexona, por ende estimula la acción sacietógena. En obesidad se utilizan este concepto de usar dos fármacos a bajas dosis para tener menos efectos adversos de cada uno de ellos y mayor efecto en obesidad. Entonces estos comprimidos vienen de 8 miligramos de naltrexona y 90 de bupropión y se inicia un comprimido por día y se pueden aumentar hasta 4 comprimidos por día, 2 a la mañana y 2 a la tarde. Semanalmente se van aumentando y se van evaluando si hay efectos adversos. Hay que discontinuarlo si no se produce un descenso de peso más del 5% a las 16 semanas. Básicamente como efectos adversos encontramos sobre todo náuseas, también puede haber cefaleas, mareos, interaccionan con IMAO y opioides y hay que evitarlo en pacientes que su presión no está controlada o que tienen dolor no controlado o antecedentes de convulsiones o de glaucomas. Ojo con el bupropión porque es un antidepresivo, pero puede producir aumento de ideas suicidas en los pacientes que están predispuestos. Así que podemos utilizarlos como estos fármacos en candidatos que serían pacientes con depresión o en plan de cesación tabáquica o alcohólica, porque también el bupropión se usa para eso. Liraglutide es el agonista del receptor GLP-1, que ya lo han visto en tratamientos de diabetes. Vimos que regula el apetito a nivel hipotalámico en las neuronas del segundo orden y se aumentan dosis progresivas de a 0,6 miligramos semanales
hasta llegar a 3 miligramos. Podemos ir bajando la dosis a la dosis previa tolerada anterior si el paciente tiene síntomas gastrointestinales. Por ejemplo, si tiene náuseas que no tolera el paciente con 1.8, vuelvo a 1.2, tal vez me detengo en esa dosis 2 semanas en vez de 1 o 3 semanas y después voy aumentando hasta tratar de llegar a 3 miligramos. Liraglutide puede producir náuseas, que lo vemos muy frecuentemente, también vómitos, también hemos visto frecuentemente diarrea, leve aumento de la frecuencia cardíaca que no es clínicamente significativa. En ratones se ha visto cáncer medular de tiroides, no en humanos, pero sí hay antecedente personal o familiar de cáncer medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple 2, está contraindicado. También hay que suspenderlo si hay pancreatitis aguda. El riesgo de hipoglucemia básicamente se da si está asociado con insulina o sulfonilureas. Lo vamos a discontinuar si el paciente no baja de peso un 4% en la semana 16. Así que, bueno, ideal para pacientes con obesidad, inadecuada ansiedad y con diabetes. Y lo podemos usar a partir de 30 mililitros minuto de clearance de creatinina. Estas drogas que se encuentran en esta lista no hay que utilizarlas por el alto riesgo de efectos adversos que ya ha sido demostrado. Y hay drogas que no tienen evidencia científica que se venden, pero que no tienen evidencia científica y esto genera un gasto al paciente y no hay evidencia de que produzcan beneficios. Así que bueno, muchas gracias. Cualquier duda no duden de contactarme en el foro. Hasta luego.